Liliana Gudelo, pertenezco a la Dirección de Gestión de Desarrollo Local de la Secretaría de Gobierno. ¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla? Sí, Diana. Pero No, todavía no. No, yo sí. Ya está está bien. Puedes agrandar un poquito más, pero sí se está viendo, gracias. Vale, entonces, bueno, básicamente la explicación es frente a esta matriz que construyó la Secretaría Distrital de Planeación y que lo que trae en términos generales pues son los resultados de la votación del presupuesto participativo y esa representación de esos votos en el presupuesto de estos 4 años. Entonces esta matriz básicamente pues es un Excel que tiene 4 pestañitas. La primera pestaña es la proyección del presupuesto de las localidades para estos 4 años. Como saben, esto es una proyección porque el presupuesto anual se define pues finalizando el año, pero digamos que igual es orientativo para las alcaldías y para ustedes en temas del plan de desarrollo local. La segunda pestañita es una pestañita que construyeron los diferentes sectores administrativos, en el cual nos dicen, dependiendo de los diferentes conceptos de gasto, cuáles son, digamos, los topes de demanda frente a algunos conceptos. Entonces, es también orientativo. Acá sirve para hacer unos cálculos en esta tercera pestaña, que ya es propiamente donde está la votación y ya se las voy a explicar. Y pues finalmente la última pestaña, que son los resultados, digamos, consolidados de presupuesto participativo. Entonces, bueno, les voy a mostrar un poco esta hojita que, digamos, es la más importante, digamos, para nuestro ejercicio. Y como pueden ver acá, pues están ya los datos de la localidad de Puente Aranda. Como les decía en su momento, Margie, para la localidad hubo un total de 8.313 votos repartidos en los diferentes conceptos de gasto y aquí pues ya está cada uno de los votos identificados en los conceptos. Lo que encontramos aquí pues es la línea de inversión, el concepto, cuál fue el total de votaciones, eso a qué porcentaje de la votación de presupuesto corresponde y a su vez el valor que tiene este porcentaje en el presupuesto de los 4 años que vienen de gestión local. Lo que vamos a encontrar aquí es que esta matriz nos va a dar los remanentes que ustedes saben que se pueden dar por dos motivos. Los remanentes se pueden dar o porque el concepto de gastos no alcanzó a pasar los 200 millones para ser incorporado en el plan de desarrollo o porque de acuerdo a esta tablita que les mostraba en la página 2 ya, digamos, tienen la suficiente dinero para cubrir la demanda. Entonces, un ejemplo digamos, se necesita dotar, no sé, colegios y educación nos dice, por ejemplo, que para dotar colegios necesitamos 500 millones, pero por votación nos dio 600. Entonces, como esos otros 100 millones realmente no se van a necesitar para dotar colegios, hay que distribuirlos en otro concepto de gasto. Entonces, al final, digamos, de todas las votaciones, lo que ustedes van a encontrar es este cuadrito donde nos dice los remanentes. Entonces nos dice que hay 170 millones de remanentes porque no pasaron los 200 y 483 millones que son porque se excedió la demanda, para un total de 653 millones que digamos serán este pequeño porcentaje, es el objeto digamos de los remanentes. En términos generales pues es un valor pequeño, pues ya que la localidad va a contar para los 4 años con aproximadamente 56.000 millones. Sin embargo, a pesar de que sea pequeño, hay que definir para dónde coge esa plata, porque pues no puede quedar como ahí volando. Entonces, esa es la importancia, digamos, de esta definición, de esos 653 millones para dónde van. Entonces, vamos a ver exactamente de dónde salieron. Vimos que eran 170 de un concepto de gasto que no pasó, que en este caso es acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte no motorizado. Y les voy a hacer un poquito más pequeña la pantalla para que podamos ver un poquito mejor la matriz. Y ya si quieren ahorita la ampliamos. Y aquí este sería el remanente que nos dio de este concepto que no pasó. Y por otro lado tenemos aquí en verdecito en esta columna I los que
remanentes de aquellos conceptos de gasto que ya superaron la demanda, que en este caso es acuerdos para fortalecer la formalidad, que requiere 1.100 millones y tuvo 1.124, entonces aquí nos quedaron 24 millones. En dotación a centros de desarrollo comunitario nos sobran 194 millones. En dotación a centros crecer sobraron 79. En dotación a jardines sobran 187. Y con eso pues se completan los 483 millones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que este valor de 653 millones se distribuyen entre los otros conceptos de gasto, digamos que se defina la manera en la cual se distribuyen. Aquí es muy importante, pues sobre todo una orientación técnica de parte de la alcaldía local, que de pronto nos pueda decir, mire, es importante tener en cuenta que en tal concepto de gasto de pronto podemos estar necesitando algunos recursos para que con eso además se oriente un poco la discusión. Y lo que se va a hacer ya al final, pues es poner esos valores para completar los 653 millones en esta columna K. Entonces voy a poner un ejemplo. Digamos que se deciden poner aquí 300 millones y aquí los otros 353 para revisar que nos quedó ya bien hecho el ejercicio. Aquí en este cuadrito J 70, ahí está en verde y dice se cumple. Si nosotros, por ejemplo, todavía no hemos dispuesto la totalidad del recurso, voy a borrar aquí. Ay, no borro. Entonces nos va a decir que no se cumple, o si nos pasamos, supongamos que hubiéramos puesto aquí 700 millones, también me va a decir que no se cumple porque me sobran 47 millones. Entonces la idea es que cuando vayamos ajustando los remanentes, los vamos a poner en los distintos conceptos de gasto y ya pues completaríamos los 653 millones. ¿Qué es importante tener en cuenta? Por ejemplo, ustedes pueden ayudar a pasar este concepto de gasto con esos remanentes. Como saben, lo mínimo sería ponerle 200 millones. Si yo le pongo 200 millones, ya el concepto de gasto me va a pasar y pues vamos a tener recursos para ejecutar este presupuesto. Si pongo en este cuadrito menos de 200 millones, pues me va a decir que no se puede porque lo mínimo son 200. Entonces, para que tengamos en cuenta, si de pronto la intención es ayudar a pasar este concepto de gasto, se puede hacer con los remanentes, mínimo pues poniéndole los 200 millones. Y pues ya cuando tengamos nuestros dos cuadritos, nuestros cuadritos llenos y que acá diga que se cumple, entonces voy a ponerle los 653 aquí pues a modo de ejemplo. Y ya revisemos que se cumple. Lo que hacemos es pasar a la hojita final, le damos aquí actualizar y ya aquí nos genera, digamos, el resultado consolidado de lo que fue la votación de presupuesto participativo y nos va a decir cuánto corresponde a los 4 años en porcentaje y en presupuesto. Y este va a ser, digamos, el cuadrito, digamos, definitivo de la distribución del presupuesto participativo. Básicamente, pues el ejercicio es ese, no es muy, digamos, complejo si digamos, revisamos en la práctica, es mirar estos 653 millones donde los vamos a poner aquí. Para eso, como les digo, es importante contar con la orientación de la Oficina de Planeación de la Alcaldía Local y además, pues, un poco tener en el radar qué fue lo que nos dijo la gente en los encuentros ciudadanos para ver si de pronto algo quedó con poco presupuesto y de pronto sería bueno ponerle un poquito de presupuesto a algún otro concepto. Como pueden ver, en términos generales, la mayoría del presupuesto pues fue definido por la ciudadanía. En el caso de Puente Aranda, los remanentes son poquitos. Entonces, pues digamos, el ejercicio pues no sería muy complejo. La idea igual es que ustedes pues puedan ver la matriz y conocerla y pues ya sobre eso tomar decisiones. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Tengo, a ver si nos puedes apoyar pronto haciendo, permítame un momentito, a ver si podemos hacer una contextualización un poquito para los consejeros y los comisionados y comisionadas sobre la matriz, digamos,
explicarles un poquito el tema de las reglas de los remanentes, de qué se trata cada pestaña, cómo se realizó un poquito el proceso, pues como indicarles de qué se trata esta matriz de remanentes. Sí, bueno, pues básicamente, como les decía, pues la matriz lo que nos trae es el resultado de las votaciones. Acá, en términos prácticos, lo que encontramos es que ya hubo una votación que ustedes pues ya conocen. Digamos, acá lo único que se hizo por parte de planeación fue estructurar esa votación en términos, digamos, del presupuesto. O sea, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Coger el presupuesto. Pusimos los votos que ustedes ya conocen, digamos, ustedes pueden verificar que la votación que se entregó por parte de la ETB corresponde con la votación que está aquí en cada uno de los conceptos de gasto. Acá, digamos, está diligenciada para efectos prácticos, pero ustedes lo que van a encontrar básicamente es lo mismo, o sea, por cada concepto de gasto hubo un voto y ese voto corresponde en porcentaje del presupuesto. ¿Cómo se calcularon los remanentes? Como les decía, las reglas para los remanentes se dan por dos lados. Una, para los conceptos de gasto, digamos, una de las reglas que se establecieron es que para que un concepto de gasto pueda pasar en el plan de desarrollo debe tener por lo menos 200 millones de pesos que se ejecuten en una anualidad. Entonces, por lo menos un concepto de gasto debe tener 200 millones para poder pasar. En el caso de acuerdos para mejorar el uso de medios de transporte, este quedó con 170, este no alcanzó a pasar. Y la otra situación para que salgan remanentes es porque ya se completó la demanda, es decir, porque la necesidad, digamos que es estos cuadritos azules, ya, digamos, se cubre con lo que nos dieron y pues sobra un poquito de plata, entonces esa plata, digamos, quedaría volando porque no se podría ejecutar, que era el ejemplo que les daba, por ejemplo, en temas del colegio. Si tenemos, un ejemplo, 5 colegios y dotar cada colegio vale 10 millones, necesitamos 50 millones. Pero si salieron 60, pues esos otros 10 millones no los vamos a poder ejecutar, entonces, digamos, de alguna forma sobran y hay que buscarles otro uso donde sí se puede ejecutar y que al final, digamos, se construyen de esas dos sumas, que son en los que no alcanzaron a pasar y a los que les sobra un poquito de dinero, sale esta sumatoria que son estos 653 millones. Como les decía, este es el único valor, digamos, que entramos a repartir porque todo lo demás ya lo votó la ciudadanía. O sea, todo lo demás ya pasó por una votación de presupuesto de los ciudadanos, ya fue decidida por los ciudadanos el porcentaje en cada uno de los conceptos de gasto y lo único que estamos aquí haciendo es representando esa votación en cuanto equivale en presupuesto, pero esta es tal cual la votación de los ciudadanos. Y lo único que nos queda es este, digamos, excedente, por decirlo de alguna forma, estos remanentes de 653 millones a los cuales hay que buscarles como un lugar en los otros conceptos de gasto. Que puedan o necesitar un poquito, por ejemplo, que sería el caso de no motorizados, de acuerdos para los no motorizados, y que podríamos, como les decía, por ejemplo, darle el empujoncito y darle los 200 millones para que pase, que sería una opción, porque fue el único concepto que se queda por fuera, y pues los otros para fortalecer algún otro concepto de gasto que de pronto requiera de parte de ustedes y pues también, como les decía, con apoyo de la alcaldía local, algún tipo de fortalecimiento presupuestal. Entonces, eso es importante pues para definir, para que ustedes definan cómo se van a poner los remanentes en esta columna K. Yo tengo una pregunta. Tienes la palabra, Blanca. Gracias. Liliana, hay una cuestión que para nosotros, las personas de los sectores sociales LGBTI, durante muchos años ha sido prácticamente imposible participar en Puente Aranda. Su merced habla de que hay 653 millones más o menos del remanente. Bueno, mi pregunta se basa en dos preguntas. La primera, ese remanente de los 653 millones
es para los siguientes 4 años. Y la segunda, nuestro sector social LGBTI, tenemos 5 actividades, 6, o sea, todo se malogró con lo de la pandemia, pero bueno, nosotros seguimos en la tarea de visibilizar no solamente a la mesa, sino la red de afecto y en general al sector social. La pregunta siguiente es, nosotras y nosotros como mesa, como red de afecto, como personas que habitamos el territorio, hablaba yo de 5 actividades, 6 actividades que tenemos anualmente y siempre nos ha tocado por autogestión, muy poco presupuesto hemos tenido. Podemos incluirnos en algunos de esos conceptos de gasto para lograr nuestras actividades. Gracias. Bueno, digamos que lo importante, bueno, los 653 millones sí son de los 4 años, porque como les decía que estamos hablando del presupuesto plurianual, estamos hablando del presupuesto que tiene la localidad entre 2021 y 2024. Y lo que estamos definiendo son los porcentajes en cada uno de los conceptos de gasto. Ahora, frente a la pregunta puntual que tú me haces, es importante tener en cuenta que los remanentes se distribuyen en los mismos conceptos de gasto que fueron votados. O sea, no, digamos, no podemos votar por cosas diferentes a las que ya están en los conceptos de gasto de presupuesto participativo normal. O sea, podemos disponer esos recursos en los conceptos que ya, digamos, previamente estaban definidos para la alcaldía local, que son los que ustedes ya conocen, los que tienen que ver con desarrollo local, con desarrollo social y cultural, que aquí podrían, por ejemplo, revisar si alguno, digamos, apunta a los programas que ustedes están buscando, o digamos, si en temas, digamos, a los temas ambientales, bueno, infraestructura, en eso los pueden repartir, pero es importante que tengan en cuenta que son los mismos, o sea, no se puede, digamos, diseñar un concepto adicional o algo diferente, no, sobre los mismos conceptos de los que hemos hablado siempre, a esos mismos se les puede inyectar ese poquito, digamos, de dinero que quedó de remanente.